por la demora. Entenderán que a veces suceden imprevistos. Ya estamos grabando, iniciamos hoy con nuestro módulo de mediciones e instalaciones eléctricas. Bien, aquí entonces vamos a ver cómo se interconectan todos esos elementos, equipos, componentes eléctricos que vimos en el módulo pasado, ¿sí? Para configurar un sistema eléctrico, ya sea domiciliario, comercial, industrial. Bien, empezamos pues por el más básico, que es el domiciliario, y así pues vamos entrando a, a los otros temas, ¿sí? Entonces, repasemos un poquito qué es la electricidad, las generalidades de la energía eléctrica, ¿sí? Pues es una forma de energía natural que puede ser producida también artificialmente y se caracteriza por su poder de transformación, ya sea en luz, calor, movimiento, entre otros, ¿sí? Bien, ¿cómo se produce la electricidad? ¿Dónde genera? Nosotros tenemos entonces unas plantas térmicas de generación, plantas de generación hidráulica que utilizan tanto la fuerza del vapor como la fuerza del agua y la fuerza del viento, generación eólica, para generar energía eléctrica, ¿sí? Luego viene a unas líneas de transmisión y de allí pasa a una subestación de transformación, a un sistema de distribución y a los usuarios finales, ¿no? Este sería el usuario final de esa energía eléctrica. ¿Cuáles? Pues las industrias, los edificios, las casas, ¿sí? Las industrias, eh, y bueno, todo el sistema de distribución de alumbrado público de una ciudad, entre otros. Bien. ¿De dónde proviene? ¿Cómo se utiliza esa fuerza del agua, del vapor, del gas, del viento? Por favor, cerramos los micrófonos, muchachos. Y tengamos abierto para que no se arme retorno. Doer, listo. Lo silenciamos. Me disculpa. Cuando quieran hablar, pueden hacerlo. Con mucho gusto yo les doy la palabra. Abren el micrófono y ahí sí hablamos. Listo. Voy a ver si está grabando audio. Sí, listo. Bien. ¿Están viendo bien mi pantalla? ¿Todo bien? ¿Me están escuchando bien también? Sí, señor. Listo. Sí, Cinco, señor. sí, cinco, señor. Señor. Entonces, miren cómo se genera Afirmativo. la energía. El agua o el viento o el vapor pegan en los alaves de la turbina, la hace girar, ¿sí? Esa turbina en su eje está acoplado a un generador eléctrico y de esa manera fácilmente se genera la electricidad. ¿Listo? En Colombia nosotros tenemos la generación de energía hidráulica es alrededor del 67, ya está, creo que en el 62%, ha disminuido un poco, pero todavía vea que dependemos de las hidroeléctricas. Por eso es que cuando se baja los embalses, que hace mucho calor, el fenómeno del niño, nos ponen a penar ahí en cuanto a que puede haber racionamiento. Entonces entran unas a gas o a carbón, que se llaman las térmicas, ¿sí? Que dependemos en un 27,5 de las de gas, ¿sí? Y en un 5,2 de las de carbón. Ahorita pues se están metiendo otras que son las solares y las eólicas, ¿sí? Eólicas prácticamente no tenemos. No, hay sino un par de turbinitas por allá en cerca de Barranquilla creo que están funcionando, que las puso Celsia, y de resto las que hay en La Guajira ya dejaron de producir. Eh, la canasta de energía en Colombia, entonces, como lo decía, la hidráulica pesa como un berraco, la térmica y la solar eólica, pues casi que no tenemos. ¿Qué se necesita para nosotros entonces empezar a entender muy bien esa parte de las instalaciones eléctricas y que va a ser un manejo? Ese tiene el volumen bajito. ¿Me escuchan bien? Vamos a subirlo un poco, a ver. No, ahí está el Aquí se micrófono. escucha perfecto, ingeniero. Bien, todos se están escuchando Yo le perfecto. De escucho pronto, bien. Juan Pablo, conectar un bafle o algo. Sí, listo. Entonces, las unidades de medida nosotros debemos saberlas manejar
muy bien porque aquí nosotros vamos a manejar sistema internacional de medidas y sistema, ¿sí? Inglés o americano. Y pues, lamentablemente esto está revuelto. Ojalá uno pudiera solamente utilizar unidades de medida del sistema internacional, pero pues viene revuelto, vienen los dos, ¿sí? Algunas cosas se dan en pulgadas, ¿sí? Que pertenece al sistema inglés, ¿sí? El símbolo de pulgadas. Otras se dan en milímetros, ¿sí? Que pertenece al sistema americano, al sistema internacional de medidas. Y el dimensionamiento, ¿no? Cuando hablamos de dimensiones muy pequeñas, cuando hablamos de dimensiones muy grandes, pues asimismo, en vez de poner, por ejemplo, 1 millón de vatios, ¿sí? En cuanto a potencia, pues más fácil decimos 1 megavatio, ¿listo? Y ya, entonces, nos está resumiendo y haciendo mucho más fácil operar, ¿sí? Hacer las operaciones y pues no llenamos tanto espacio, ¿no? Entonces, las medidas son fundamentales acá. Bien, aquí vamos a hablar de megas, de kilos, ¿sí? De gigas, pues se puede llegar a hablar, ¿sí? De microfaradios, ¿sí? El microfaradio ya es una unidad muy pequeña, 10 a la menos 6, ¿sí? Sí, 10 a la menos 6 el micro, sí. Sí, de nanofaradios, que es 10 a la menos 9. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los condensadores se miden o se determinan en microfaradios. Entonces, miren que por ahí empezamos, por conocer las magnitudes básicas. ¿Sí? La magnitud puede ser la longitud, que se mide en metros, que el símbolo que se utiliza es m, la masa, que se mide en kilogramos, que el símbolo que se utiliza es kg, el tiempo, ¿sí? Que se da en segundos. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque las fórmulas nos van a decir a nosotros, oiga, tenga en cuenta las unidades de medida y la dimensión. ¿Listo? La intensidad de corriente eléctrica se mide en amperios y el símbolo eh, es la A. ¿Listo? Eh, y bueno, esas son, por ejemplo, de las que más utilizamos nosotros acá, pues temperatura termodinámica, miren que no es en el sistema internacional no son los grados centígrados, son los grados Kelvin, ¿sí? Y pues nosotros utilizamos para determinar la fiebre, todo casi en centígrados, ¿sí? Pero en el sistema internacional es el Kelvin, ¿listo? Bien. Y las unidades de medida les hablaba de el dimensionamiento, ¿sí? ¿Qué tan grande o pequeño yo puedo expresar una medida, ¿sí? Entonces, para expresar medidas grandes, utilizamos el kilo, el mega, el giga. Por ejemplo, ahorita los discos duros hablan de tera. ¿Y a qué equivale, por ejemplo, cuando hablamos de tera? A 10 a la 12, es decir, el número uno, ¿sí? Sí, seguido de 12 ceros. Bien, cuando hablamos de mega, hablamos de 1 millón. ¿Listo? Entonces, 1 millón de ¿qué? De vatios, 1 millón de voltios, 1 millón de, bueno, amperios. No es muy común que uno hable en esa cantidad de amperios, pero sí, por ejemplo, en potencia, en tensión. Bien, entonces, kilo, estamos hablando de 1000, ¿sí? Puede ser 1000 gramos, pueden ser 1000 voltios, pueden ser mil amperios. Bien, entonces, para expresar cantidades grandes, en vez de utilizar la medida eh, eh, en base 10, ¿sí? Que es el sistema que nosotros utilizamos. Mire que aquí arranca, aquí, si ustedes ven, arranca en base 10, y eso es igual a 10 a la 1. Si usted llega y mete 10 a la 1 en una calculadora, pues le da 10. Si mete 10 a la 2 en la calculadora, en potencia le da 100. Si mete 10 a la 3, le da 1000. ¿Listo? Y
¿Cuáles son las unidades que más se utilizan en electrotecnia, en la parte eléctrica? Mírenlas acá. Listo, aquí van a tener la tabla. Eh, sé que es un poco larga, ¿sí? Pero pues lamentablemente nosotros utilizamos toda esta cantidad de, de magnitudes, ¿sí? Para expresar las variables. ¿Cuáles son esas magnitudes? Admitancia, capacitancia, carga eléctrica, conductividad, ¿sí? Energía activa, factor de potencia, frecuencia. ¿Sí? Y miren que, por ejemplo, en el primer módulo nosotros utilizamos esas unidades y empezamos a ver esas unidades. Aquí ya vamos a profundizar más sobre esas unidades porque las vamos a tener que utilizar más, ¿sí? Impedancia es una que, por ejemplo, vamos a tocar bastante aquí. La impedancia que presenta un cable de acuerdo a su longitud nos sirve para escoger, por ejemplo, el cable de acometida. Tenemos que tener en cuenta la impedancia o el comportamiento de impedancia del cable de acuerdo a su longitud. No es lo mismo que tengamos una acometida de 5 o 10 metros o una acometida de 20, 30, 40, 100, 150 o 500 metros. ¿Sí? Ahí el cable debe ser bien calculado para que podamos tener poca caída de tensión. ¿Sí? Eh, fuerza electromotriz, potencia activa, potencia aparente y potencia reactiva las vamos a utilizar acá bastante. ¿Listo? Se van a dar cuenta. Reactancia, resistencia, resistividad, tensión o potencial eléctrico. Bien. Y de esta manera nosotros pues podemos empezar a meternos a hablar como técnicos con las medidas correctas, ¿sí? Muchos a veces confunden amperios con voltios, ¿sí? Le hablan a uno, por ejemplo, de resistividad, ¿sí? La confunden con la resistencia, resistividad. El símbolo, por ejemplo, es así, la resistencia pues es de la R, y aunque ambas se miden en ohmios, esta se mide en ohmio por metro. Entonces, esas diferencias, y esta tabla es buena porque de una vez le dice la magnitud, el símbolo que se utiliza, el nombre de la unidad, ¿sí? Y el símbolo de la unidad, ¿bien? De la unidad. ¿Listo? Entonces, mire, por ejemplo, la fuerza electromotriz se mide en voltios y el símbolo de la unidad es la V. ¿Listo? El factor de potencia, por ejemplo, este es anidimensional, no tiene dimensión, ¿sí? Y por eso ustedes ven acá un 1. Entonces, pilosos también, que cuando ven un 1 acá es porque realmente no tienen dimensión. ¿Listo? Bien, entonces simbología, quedan para que lo repasen. Simbología de magnitudes y unidades utilizadas en electrotecnia. Ahorita les comparto el examen que me quedó de compartir del módulo anterior y les comparto esta presentación también. Por favor, no me dejen olvidar. Bien, y está el otro sistema, que es el sistema de unidades imperial. ¿Sí? Y miren que hasta para echar gasolina, entonces nosotros hablamos en lo que es capacidad o volumen en galones, ¿cierto? Vamos a echar gasolina en galones. Miren que hasta en la vida cotidiana tenemos revueltos los sistemas o se utilizan los dos sistemas, ¿sí? Entonces, en las unidades de longitud es muy común entonces hablar en pulgadas, ¿sí? En pie, en yarda. En capacidad hablamos mucho de galones, ¿listo? Que corresponde de hecho a 3,785 litros. Y en unidades de peso también, nosotros vamos y pedimos una libra de carne, ¿cierto? Y una libra de carne es igual, miren que no es igual a 500 gramos, es igual a 16 onzas o 454 gramos. ¿Sí? Nosotros decimos, no, una libra son 500, ¿sí? De hecho, la tonelada no son 1000 kilogramos, son 907 kilogramos. ¿Listo? Entonces, eso está revuelto y desafortunadamente también utilizamos, por ejemplo, para lo que son las dimensiones de tornillería, cables eléctricos y algunos productos electrónicos, utilizamos el sistema inglés.
¿Hasta ahí entendido, muchachos? Es bueno que le peguen un repaso. De hecho, si ustedes se ven que no tienen bien fundamentado esto, podemos hacer una clase exclusivamente de este tema. La tengo preparada. Mm, pero bueno, sería a solicitud de ustedes. ¿Ok? No hay problema. Listo. Entonces, echémosle un repaso. La tensión eléctrica es la diferencia de potencial que existen entre dos puntos o la diferencia de carga entre dos materiales, ¿sí? Una carga, un material cargado negativamente y un material cargado positivamente, pues me produce una diferencia de potencial y solamente hasta que ocurre diferencia de potencial puede circular corriente. Si no hay diferencia de potencial, no hay corriente. La corriente eléctrica puede ser continua o puede ser alterna. Y miren que cuando hablamos de magnitud, ¿sí?, estamos hablando de la medida en el eje Y. Por ejemplo, en este caso de corriente versus el tiempo para la corriente alterna, ¿sí?, yo voy a hablar entonces es de la magnitud con respecto al eje Y el eje X, el tiempo. ¿Listo? Entonces, pilosos. Aquí le estamos dando un repaso así de rapidez. La resistencia eléctrica es lo que se me opone al paso de la corriente. Es un efecto, ¿sí?, como tal, propio de los materiales que se opone al paso de la corriente eléctrica. Entonces, por eso nosotros los eléctricos definimos los materiales solamente en tres: materiales que son conductores, materiales que son semiconductores y materiales que son completamente aislantes y no dejan pasar la corriente. ¿Sí? Y los tres los utilizamos. Utilizamos los conductores, los cables, cable de aluminio, cable de cobre. ¿Sí? El semiconductor, pues en la electrónica es súper utilizado en el transistor, el SSR, el diodo. Y los aislantes, pues también que los utilizamos bastante precisamente para aislar el cable, para protegerlo, para eh, aislar del medio, ¿sí?, la fase o el medio conductor o el material conductor. Entonces, todos tres se utilizan en electricidad o en los sistemas eléctricos. Entonces, hagamos un poquito de profundización sobre los múltiplos y submúltiplos de las magnitudes eléctricas. Yo tengo la tensión, vea. La unidad de la tensión eléctrica es el voltio, el símbolo es la V, ¿bien? ¿Y cuáles son sus múltiplos? Sus múltiplos son hacia arriba, ¿sí? El kilovoltio, el megavoltio, ¿sí? Y los submúltiplos es hacia abajo, ¿sí? Cuando yo voy a hablar de pequeñas cantidades, milivoltio, o sea, menores a un voltio. Entonces, digámoslo acá, aquí un voltio. Entonces, yo cuando voy a hablar de cantidades pequeñas, hablo en órdenes de milivoltios, y más pequeña un microvoltio y nanovoltio. Voy a hablar y algunas, muchas aplicaciones pues manejan milivoltios, microvoltios, ¿listo? Más que toda la computación, la lógica. Ahora, para la corriente, la unidad es el amperio, el símbolo es la A mayúscula, ¿sí? Los múltiplos, y ojo con eso, ¿sí? Cuando ustedes vayan a hablar de por ejemplo, de kilovatios, ¿sí?, o kilovoltios, la K es minúscula, ¿ok? Listo. Y traten de mantener esto. Y uno podría decir, bueno, no, pero es que yo lo entiendo y a mí me da igual si es mayúscula o minúscula. Sí, y realmente para los cálculos no tiene ningún efecto, pero el estandarizar la forma de hablar y de expresar estas unidades, pues facilita más la lectura de los documentos, que un documento que usted haga o refleje, pues lo pueda leer otra persona, otro técnico, ¿sí? Y lo mismo, los múltiplos, kiloamperios, megaamperio, y los submúltiplos, miliamperio,
microamperio y nanoamperio. Y por ejemplo, el miliamperio se utiliza mucho. Recuerden que nosotros ya entramos en riesgo de paro cardíaco cuando pasa por nosotros una corriente de 25 miliamperios. Mire que son unidades y magnitudes eléctricas, o más bien múltiplos y submúltiplos de las magnitudes eléctricas que se utilizan. ¿Listo? Para la resistencia, entonces, tenemos que la unidad es el ohm, no lo olviden. El símbolo es así como una herradura, prácticamente. ¿Sí? Y los múltiplos, por ejemplo, si se utiliza kiloohmio, megaohmio, gigaohmio. Cuando nosotros estamos midiendo el aislamiento, la resistencia de aislamiento de un cable, está en el orden de los megavoltios y de los gigavoltios. ¿Listo? Entonces, entender esto muy bien y saber que cuando se están hablando de megas, si le dicen, no, es que el aislamiento midió 54 megaohmios. ¿Sí? Entonces, bueno, 54 millones de ohmios. ¿Listo? Es lo mismo. ¿Sí? Entonces, tener eso en conciencia es lo que yo quiero que ustedes ejerciten en este módulo también, que lo tengan claro. ¿Listo? Bien, ¿cómo vamos? Bien, bien. ¿Alguna Todo muy pregunta? bien. Si ustedes Eso es creen que papita para el necesitan orden. mm, una clase solamente de esta parte, la hacemos. Bien, entonces, ¿cómo se convierte de múltiplos? ¿Sí? Convertir, por ejemplo, los múltiplos a su unidad, hay que multiplicarlos por 1000, ¿sí? Y convertir la unidad a múltiplos se debe dividir por 1000. Por ejemplo, acá mire, ponen el ejemplo, un megavoltio, ¿sí? Lo multiplican por 1000, ¿sí? Para pasarlo a kilovoltios. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Yo puedo decir, y es lo mismo, un megavoltio es igual a 1000 kilovoltios. Y también es igual a 1.000.000 de voltios. A 1.000.000 de voltios. Entonces, si yo quiero pasar de un megavoltio a kilovoltios, lo que hago es multiplicarlo por 1000. ¿Listo? Y si quiero pasar kilovoltios a voltios, kilovoltios a voltios, lo multiplico por 1000. ¿Listo? Eso se aprende haciendo ejercicios. Es una regla de 3, es súper sencillo, pero hay que ejercitarlo un poco. ¿Listo? Ahora bien, si yo quiero pasar, ¿sí?, la unidad teniendo 1.000.000 de voltios, por ejemplo, me dan el valor en 1.000.000 de voltios y lo quiero pasar a kilovoltios, ¿sí? Ojo, no lo debo multiplicar, lo debo dividir. ¿Listo? Entonces, miren que cuando me voy para abajo, si tengo una unidad grande como el megavoltio y quiero ese mismo valor, pero hacia abajo, ¿cierto? En sus múltiplos, pues lo que hago es multiplicar. Y si tengo una unidad pequeña, ¿sí?, en el orden de los voltios, ¿sí?, y lo quiero expresar en una unidad más grande, lo que hago es dividir. ¿Listo? Aquí en este cuadro se refleja mejor. ¿Listo? Entonces, si yo quiero pasar hacia abajo, mire, multiplico. Si me están dando los valores en gigas, ¿sí?, pero yo los necesito porque la fórmula me los pide es en, en la unidad básica, ¿sí?, en deca. ¿Listo? En base 10, pues, yo lo que tengo que hacer es multiplicar. ¿Sí? Si yo quiero pasar de kilo, ¿sí?, a la unidad, lo que hago es multiplicar. Pero si quiero irme de la unidad y pasarlo a kilo, si lo tengo en la unidad, expresado en la unidad, y lo quiero pasar a kilo o a mega o a giga, lo que hago es dividir. ¿Listo? Debería dejarles unos ejercicios de eso para que practiquen. Bien, y lo tengan claro. Es una regla de 3 muy sencilla. Apréndanse la regla de 3. Siempre. Eso lo vamos a tener que utilizar bastante, bastante en electricidad.
La regla de 3. Porque uno, por ejemplo, dice, si un megavoltio, esto es una regla de 3, un megavatio es igual a 1000, ¿sí? A 1000 kilovatios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero pasar de megavatios a kilovatios, entonces lo que hago es, y me dan el número, me dan, por ejemplo, 102 megavatios. Los quiero pasar a kilovatios, entonces coloco megavatios, coloco esta expresión, ¿cierto? Primero, y por debajo le coloco 102 megavatios, ¿sí? Y aquí le coloco la X porque es donde quiero averiguar en kilovatios. Multiplico en cruz y divido en horizontal. ¿Listo? Esa es una regla de 3. Entonces quedarían 102 por 1000 dividido 1. ¿Listo? 102 por 1000 dividido 1. ¿Listo? ¿Cuánto me daría? 102 por 1000, ¿cuánto es? Pues le meto los 3 ceros, ¿cierto? 102.000 kilovatios. ¿Listo? Y dividido 1, pues me da lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, para que lo reflejen mejor, quedaría 102 por 1000, así se ve mejor, dividido 1. Y así para todo. Por ejemplo, un caballo de fuerza, un HP, ¿sí?, equivalen a 746 vatios. Mire que también puedo hacer conversión entre unidades, con la regla de 3. Entonces, mi fórmula me pide el valor en vatios, pero me los están dando en HP, en caballos de fuerza. Entonces, por ejemplo, me están dando un motor de 15 caballos de fuerza, de potencia, pero la fórmula me la está pidiendo en vatios. Entonces, yo coloco la X acá y la fórmula, ¿cómo me quedaría? Quedaría 15 por 746, vea, 15 por 746 dividido 1. Y hago la operación. Esto me daría la expresión de 15 HP, de 15 HP o 15 caballos de fuerza en vatios. ¿Cuánto nos da eso? A ver, 15 por 746. Rapidito aquí en la calculadora. Y eso va a ser muy usual, muy usual en el manejo 15 por 746 de las dimensiones eléctricas. Divido 1, pues ni para qué lo hago, pero sí, me da 11.190 vatios. Son igual a 11.190 vatios. ¿Sí ven? Puedo hacer conversiones con regla de 3 entre unidades. ¿Entendido hasta ahí, muchachos? Ahí poco a poco los voy metiendo. Bien. Repasemos un poquito la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que todo lo que se mueve o fluye encuentra cierta resistencia, ya sea el viento, ya sea eh, de pues los aviones, por ejemplo, tienen una resistencia del viento, ¿sí? El agua tiene una resistencia por las cantidades de piedras que encuentra un río, ¿sí? Tiene resistencia a su movimiento por la cantidad de piedras o las curvas que... Listo, listo. Entonces, bien. Esta regla que refleja el fenómeno que desarrolló el matemático George Simon, ¿sí? Ohm, en 1799, ¿sí? Padre de la ley que lleva el nombre, pues, de la ley de Ohm. Esta es la ley más básica que expresa la electricidad. ¿Listo? De ahí arranca todo. Relaciona la tensión, la corriente y la resistencia. Bien. Entonces, ¿qué dice aquí? Un amperio es la corriente que circula por un conductor de un ohmio cuando se aplica un voltio de tensión. ¿Listo? Y así se define entonces
la ley de Ohm. Un amperio es la corriente que circula por un conductor de un ohmio cuando se aplica un voltio de tensión. Bien. El famoso triángulo para operar. ¿Listo? Miren que aquí las operaciones salen fáciles. ¿Listo? ¿No? Entonces, mire que sale fácil. Yo, si quiero hallar voltaje o tensión, multiplico la corriente por la resistencia. Si quiero hallar resistencia, miren que es la división entre la tensión y la corriente, por eso es famoso este triángulo, ¿sí? Y si quiero hallar, ¿sí?, corriente, pues es la división entre la tensión y la resistencia. Bien. Si se aprenden ese triángulo, les queda fácil despejar cualquier variable. ¿Listo? Y lo mismo para la potencia eléctrica. ¿Listo? También, de hecho, lo podría uno interpretar como un triángulo, pero vea, la potencia es igual a la tensión por la corriente despejando la corriente, eh, teniendo valores de potencia y de tensión, la corriente es igual a la potencia sobre la tensión o dividido, y la tensión es igual a la potencia dividiendo la corriente. Bien. Esta es entonces la famosa ruedita que nos expresa las 12 fórmulas para hallar, ya sea potencia, corriente, resistencia o tensión. En algunas bibliografías la tensión la expresan o como V, ¿sí? O como E. De hecho, en algunos libros uno la encuentra como U. ¿Listo? Pero casi siempre la encuentra como V. ¿Listo? Bien. Un circuito eléctrico, entonces un circuito eléctrico está compuesto por tres componentes: el generador, el conductor y el receptor o consumidor. Si alguno de estos no existe, no se arma un circuito eléctrico. Si yo no tengo una fuente de generación de tensión, puede ser un toma corriente, si ese es mi punto de conexión, ¿sí?, de tener una fuente de energía. Y si no tengo un consumidor, tampoco existe. Y si no tengo un medio conductor, tampoco existe. Tienen que estar los tres componentes para que se configure un circuito eléctrico. ¿Ok? Ahora bien, este conductor puede ser el aire, ¿sí? Puede ser un gas, no es exactamente un cable. O sea, no es que tenga que haber un cable para que se configure un circuito eléctrico, ¿sí? De hecho, puede ser un gas, por ejemplo. ¿Sí? Alguna simbología de circuitos eléctricos, aquí como también vamos a manejar planos, yo les había dejado también, mm, pues unos símbolos todavía, unas tablas de símbolos más grande, pero aquí manejamos entonces esta simbología para hacer que aquí lo que vamos a ver y vamos a utilizar esta simbología es para hacer los planos, ¿sí?, los planos eléctricos y los diagramas. ¿Listo? Son diferentes, son muy parecidos, pero apréndanse en esto. Una cosa es un diagrama, por ejemplo, el diagrama unifilar o bifilar o trifilar, ¿sí? ¿Sí? Y otra cosa es el plano de planta, el plano de perfil, ¿sí?, de diferentes vistas. ¿Y qué símbolos utilizamos aquí en esos planos? El de cable conductor, por ejemplo, el de interruptor, ¿sí?, el de bombilla, utilizamos el de tierra bastante, ¿listo? El de motor, ¿sí? Eh, el de batería también. Entonces, ténganlo en cuenta. Bueno, muchachos, ¿hasta ahí entendido? ¿Vamos bien? Bueno, ahora sí, hagamos la introducción a instalaciones eléctricas interiores, que es pues la crema del pastel de este módulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se considera una instalación eléctrica interior? Pues
La interconexión entre componentes eléctricos tales como conductores, equipos, máquinas, aparatos que conforman un sistema eléctrico, ¿sí? Y que se utilizan para la generación, transmisión, transformación, distribución y uso final de la energía eléctrica, ¿sí? Entonces, mire que es bastante general, no se limita a una casa, sino que es bastante amplio, ¿sí? Ya sea para la generación, transmisión, transformación, distribución y uso final de la energía. Y si ustedes ven acá, están los cuatro eslabones, que vuelvo y lo repito, ¿sí? De la producción de energía eléctrica, de la producción y uso de la energía eléctrica. ¿Cuáles son esos cuatro eslabones de la cadena de producción de energía eléctrica? La generación, la transmisión, ¿sí? La distribución y la comercialización de la energía. Ojo que es una pregunta que sale bastante en exámenes y en talleres, ¿sí? De pronto ustedes, pues más adelante, ojalá se enfrenten a exámenes, a capacitaciones y sale, ¿listo? Sale esa pregunta, los, los cuatro eslabones de la cadena de producción de energía. Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una casa la tenemos en 3D y viene la cometida, por acá estará el poste, ¿cierto? Y sube aquí a las líneas que pasan y se conecta al punto de red. Este sería el punto de red del operador de red. Operador de red se le llama a las electrificadoras, ¿listo? Yo en vez de decir electrocaquetá o electro o codensa, pues nosotros hablamos es de OR o operador de red. Bien, ¿por qué? Porque pues todos ustedes están en diferentes partes de Colombia, ¿listo? Y lo otro es que ustedes van a encontrar bastante en la literatura esta sigla, OR, OR por todos lados. Entonces, operador de red, para que lo interpreten, son las electrificadoras. Listo. Y el cliente, miren que el cliente compra el cable de acometida. O sea, la instalación del cliente domiciliario, industrial o comercial empieza desde el punto de acometida, el punto de conexión de acometida, ¿sí? Es decir, lo que es el cable de acometida más el medidor, ¿sí? Y bueno, el capacete, el tubo, todo lo que lleve, todo eso pertenece a el cliente. ¿Listo? Desde ahí arranca la instalación interna, ¿sí? Desde la acometida. Llega entonces, después de pasar por el medidor, llega un tablero de circuitos, ¿sí? A un tablero de distribución que también se le llama, ¿sí? O cuadro de mando y protecciones. Miren que tiene diferentes nombres. Y empiezan a derivarse de ese cuadro los distintos circuitos para la alimentación de las diferentes áreas y equipos especiales de la casa. Vamos a ver entonces que cada circuito de ellos, pues, tiene un uso, tiene una finalidad, ¿sí? Que si bien algunos van a alimentar o a proveer de energía a los cuartos, a la sala, ¿sí? A los tomacorrientes, a la iluminación, habrán otros circuitos, otra derivación con su protección, ¿sí? Que va a circuitos especiales como la lavadora, ¿sí? Solamente a proteger o para alimentar y proteger ese equipo, ¿sí? A la nevera o a la cocina o al baño, a la ducha eléctrica, se les deja un circuito independiente. Entonces vamos a ver qué equipos, qué áreas y qué sistemas se deben dejar independientes y cuáles pueden, pues, alimentar artefactos pequeños, eh, se le llaman tomacorrientes de artefactos pequeños de iluminación, pues que no demandan gran cantidad de energía. ¿Listo? Denme un momentico, por favor. Un minuto. Amor, ¿llamó a la droguería? ¿Qué le dio? ¿Qué tiene? ¿En dónde, mami?
Bien. Entonces, la primera etapa es la acometida. ¿Listo? Esta se refiere a la conexión desde el exterior de la vivienda, véanlo, desde acá, hasta, ¿sí?, el punto de suministro de la compañía eléctrica o acometida eléctrica, hasta el interior de la vivienda, ¿bien?, hasta el tablero eléctrico principal. Ojo, porque suelen confundir que la acometida viene desde el punto de conexión hasta el medidor. No, señor, va hasta el tablero principal. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque el diámetro del conductor, este diámetro, debe ser igual hasta el tablero. El medidor simplemente entran y salen los cables, pero el diámetro, que de hecho, de una vez para que lo sepan, una acometida eléctrica, el diámetro del cable no debe ser menor a 8 AWG. ¿Sí? AWG es una medida del diámetro. Ahorita se está utilizando mucho el milímetro cuadrado, ¿sí?, porque esto es un área. ¿Listo? Pero pues todavía hablamos mucho en número 8 AWG. A una acometida no se le puede colocar ni número 10, que es más delgadito, ¿sí?, ni número 2. No se permite la instalación de ese diámetro de cable. Ojo que, entonces, cuando hablamos de AWG o determinamos la sección transversal del conductor, pues realmente estamos hablando de una sección transversal, ¿qué tan grueso es? Si aumenta el número, es más delgado. ¿Listo? Es más delgado. Entonces, ahí hay siempre una confusión, ¿no? Uno cree que porque aumenta el número, entonces va a ser más grueso o mayor la dimensión transversal del cable y no es así. Es al contrario. Sin embargo, que cuando ya hablamos de milímetros cuadrados, ahí sí. Por ejemplo, el número 10 es más o menos, sí, el número 10 es más o menos, el número 10 AWG es más o menos 6 milímetros cuadrados. Sí. Entonces, ahí sí es mayor el número y mayor el grosor. Sí, ahí hay una correspondencia. Entonces, ¿qué involucra esa cometida principal? Podríamos decir que eso involucra las líneas que arrancan desde el poste de la compañía eléctrica, pasando pues por el capacete, el tubo, el medidor, ¿sí? Eh, el electrodo de puesta a tierra, todo eso hace parte de la cometida eléctrica. Entonces, ténganlo en cuenta para poder seccionar y dividir por etapas, pues un sistema eléctrico. Bien. Es fundamental para cuando uno va a hacer cálculos, para cuando va a sacar presupuesto de material, lista de materiales y presupuesto, ¿sí? Dividir las cosas eh, hace más entendible y y hace que uno se equivoque menos. ¿Listo? La segunda etapa, entonces, es la instalación eléctrica interna, en donde se cablean o se instalan diferentes componentes electrónicos, ya como los tomacorrientes, lámparas, interruptores, pulsadores, ¿sí?, entre otros. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Muy bien, excelente. Excelente. Apenas estamos haciendo la introducción. Este módulo es largo, ¿yo? Este módulo es larguito porque vamos a trabajarlo bien. Y tiene mucho RETIE, mucho NT6 2050. Vamos a trabajar algo muy especial que quiero que ustedes aprendan, que es el cálculo de acometidas. ¿Listo? Por regulación de tensión. ¿Listo? Por porcentaje de regulación. Eso es clave, súper clave, saber calcular las acometidas, ya sea para una casa, ya sea para un equipo especial por un motor, ¿sí?, ya sea para un pedazo para otra instalación anexa que está muy lejos del punto de conexión, porque, por ejemplo, para las bombas
de agua para motores que están lejanos, ¿sí? Al cuadro de distribución, si usted no calcula bien el cable, no le llega la tensión de funcionamiento o puede hacer recalentar ese cable porque usted dice, bien, mi motor allá en la placa de características dice que consume 30 amperios. Ah, listo, el cable número 10 AWG me sirve porque me aguanta los 30 amperios. Y ese motor va a estar localizado a 70 metros del cuadro de distribución, del punto de acometida, ¿sí? Del punto donde yo me estoy conectando, de donde arranca ese cable, ¿sí? Casi siempre es un cable de distribución o puede ser un poste también. ¿Listo? Entonces miren qué error porque ya estos 70 metros me hacen caer la tensión y no me va a llegar la tensión suficiente para que funcione el motor. Muchas veces hasta ni siquiera arranca el motor porque no llega la tensión suficiente, ¿sí? Porque si aquí en el punto yo encontraba 120 voltios, ¿sí? Con ese cable número 10 AWG después de 70 metros, es muy posible que yo encuentre por ahí 102, 98 voltios, ¿sí? Entonces, ¿qué me toca hacer? Calcularle un cable más grueso con respecto a, la longitud. La longitud del cable me afecta bastante, ¿sí? Cuando está muy cerca, que el motor está cerca, 2, 3, 5 metros, esto el efecto no se nota. Pero cuando ya estamos hablando de 20, 30 metros para arriba, sí, esa caída de tensión es apreciable. ¿Listo? Y lo vamos a ver en detenimiento. Entonces, elementos de una instalación eléctrica, aquí ya para terminar la clase hoy, arrancamos desde el transformador de distribución, que es el que le da la tensión a las líneas de baja tensión, esas que vemos en el poste, ¿sí? Estas que pasan por aquí, ya ahorita están metiendo todo en cable ecológico, en cable encauchetado, en cable trenzado que le llaman, ¿sí? Y pues es el recorrido de los conductores desde las líneas de distribución de la empresa que suministra la energía eléctrica hasta la vivienda y terminan en el interruptor principal que está después del medidor. ¿Listo? La acometida. ¿Sí ven? Termina en el interruptor principal que está después del medidor, filosos. Entonces está el transformador, la acometida, el medidor, el centro de carga, que sería el tablero de distribución también, que es una caja metálica, pues en la cual se hace la distribución de los circuitos que contiene la instalación eléctrica residencial. Bien, puede ser entonces de 4 circuitos, de 6 circuitos, de 8 circuitos, de 12 circuitos, de acuerdo a lo grande que sea la casa o la instalación. Bien, está la conexión a tierra, la varilla de puesta a tierra o el cable que me conecta a mí, la varilla de puesta a tierra con el tercer conductor o la tercera pata del toma. ¿Sí? Ojo, que muchas veces por ahorrarse en un cable, no cablean ese tercer conductor y queda desprotegido de tierra los equipos, las personas, y en caso de falla, la corriente va a circular por las personas. En caso de falla, eh, de energización de las carcasas de los equipos va a quedar un potencial peligroso presente, por ejemplo, en la lavadora, en la nevera, por no tener ese tercer cable. ¿Listo? Eso de hecho es bastante común, que algunas personas, por ahorrarse en un cable, claro que es costosito, ¿cierto? Meter un cable más, pues va a pesar en el presupuesto, pero es totalmente necesario y debe cumplirse con la reglamentación del régimen de conexión que se hace en Colombia. Lo requiere y es obligatorio. Bien, Ujú. las salidas, pues las salidas son los tomacorrientes sencillos, los especiales,
también se le llama salida al juego interruptor y lámparas, ¿sí? A un timbre, a una cámara de vigilancia, ¿sí? Que dependerán del lugar donde se trabaje. Entonces, esas son las salidas. ¿Listo? En resumen, pues serían los tomacorrientes y el juego interruptor bombillo. ¿Listo? Ahora bien, pues ahorita las casas están utilizando que cámaras, que el timbre, que, que el portón, sí, que también ya lo están manejando, que el videocitófono. Entonces, todas esas son salidas, se le llaman salidas. Y básicamente es eso. ¿Listo? Mañana entonces empezamos con, a ver, cuadro de cargas, cómo hacer entonces balanceo de cargas teniendo el cuadro de cargas. Lo que primero, ¿qué nos da el cuadro de cargas a nosotros? Pues una lista de la cantidad de equipos, elementos que se van a instalar dentro de la casa. Vamos a empezar por una casa para irnos metiendo más hacia una industria, o sea, una oficina, ¿sí? Pero todo listado por circuito, por, por fase, si es trifásico. ¿Qué nos permite el cuadro de cargas a nosotros? Balanceo de cargas, determinar entonces la caída de tensión, porque mire que vamos a tener que colocar aquí, por ejemplo, en esta columna, la longitud de la salida más lejana, ¿sí? De cada circuito y el diámetro del conductor. Entonces, mañana empezamos a trabajar cuadro de cargas. Bien. Y después de cuadro de cargas, vamos a meternos a la selección de conductores y aquí es donde yo voy a hacer una presentación especial, única, para que ustedes puedan seleccionar el conductor correctamente. ¿Listo? Y entonces, si ya les sale una casita grande, una casa de varios pisos, no, no llegan y digan, oiga, no, es que como siempre se ha utilizado para la cometida número 8, entonces va número 8, ¿no? Porque pues es de acuerdo al el cuadro de cargas que seleccionamos o a la carga total que seleccionamos el conductor y a la longitud. ¿Listo? Las consideraciones eléctricas que tienen que tener a la hora de seleccionar un conductor, la capacidad de corriente, tipo, espesor, aislamiento, nivel de tensión, capacidad eléctrica, las térmicas, ¿sí? Si va a ser en exterior, interior, ¿listo? Si se va a utilizar en un ambiente con mucho calor, ¿sí? Para la parte industrial. A veces los conductores deben pasar por ambientes o por sitios, zonas que la temperatura es más alta, ¿sí? Consideraciones mecánicas, flexibilidad, tipo chaqueta, resistencia al impacto, a la elaboración de ese aislamiento y consideraciones químicas, ¿sí? Las resistencias de aislamientos al aceite, a las llamas, al ozono, a la luz solar, a ácidos. Bien, eso más que todo, pues se ve en la industria, ¿no? Y bueno, eso ya lo vemos mañana. Selección, ya cuando tengamos nosotros seleccionados los conductores, pues vamos a aprender a seleccionar el tubo o la tubería o el diámetro de la tubería, ¿sí? De acuerdo al reglamento y no tratar de meter 10 12 cables por un tubo de media pulgada, ¿sí? Porque no le van a caer. O así le quepan, porque muchas veces uno lo ha visto, ¿sí? Pues se le van a calentar los cables, se le va a quemar, va a estar en riesgo, uno debe dejar al menos un 60% del tubo libre, es decir, solamente puede ocupar un 40%. Y bueno, vamos a ir viendo todos estos temitas poco a poco. Muchachos, son las 10:30. Les agradezco mucho la asistencia hoy, haberme esperado, 21 personas. Voy a detener la